Para el desarrollo de la práctica B utilizaremos un analizador RTA Behringer Ultracurve DSP8024, el cual conectaremos a la salida de línea mediante conectores jack a una mesa de mezcla Augustin Control MX33 por la entrada de línea 1. En la entrada de línea 2 conectaremos un teléfono móvil mediante conector mini jack en el móvil y RCA en la mesa de mezcla. Por la salida de máster con conector RCA nos conectaremos a una etapa de potencia Dash E2 mediante conectores jack. A la salida de la etapa de potencia, por la salida de un altavoz conectaremos una carga resistiva de 8 ohmios y por la otra, mediante un cable paralelo, conectaremos un filtro pasivo de 2 vías, el cual por la salida de graves con cable paralelo lo conectaremos al +1 y -1 de un conector NL4 Spicon y por la salida de agudos conectaremos al +2 y -2 del conector Spicon, el cual irá conectado a un altavoz DAS PF115. También utilizaremos un filtro pasivo de 3 vías al cual daremos señal mediante un puente con pinzas de cocodrilo con el filtro de 2 vías. Para medir las diferentes vías de los dos filtros utilizaremos un cable Canon macho que irá conectada a la entrada de línea del medidor ultracurve y en sus extremos llevará 2 pinzas de cocodrilo. Ahora, con toda la instalación montada, mediante el filtro de 2 vías vamos a apreciar mediante una canción cómo separamos los graves de los agudos. Para ello, aquí tenemos por un lado conectado lo que son los agudos y por el otro conector los graves. Entonces ahora reproducimos la canción y vemos que si quitamos los graves solo se escucha agudo. Y ahora volvemos a tener graves y vamos a quitar los agudos. Vamos a conectar tanto en serie como en paralelo 2 altavoces sub 15, los cuales no tienen filtro pasivo y solo utilizaremos la conexión del +1 y -1. Para conectarlo en serie, lo que hacemos es de la salida de un altavoz, conectamos a lo que por un lado entraría la entrada de tensión de la etapa, iría al altavoz, a una conexión positiva del altavoz, de la negativa saldría otro cable que iría directamente al positivo del otro altavoz y saldría por el otro lado el negativo y así cerrando el circuito, como vemos en el esquema. Bueno, ahora con el polímetro vamos a medir a la entrada y salida. Vemos que nos da 12,63 y si medimos solo un altavoz, 6,4, justo la mitad. Esto es debido a que como están en serie, se suma la resistencia. Ahora vamos a medir con el medidor de impedancia. Medimos primero en uno solo, vemos que nos da 6. Y si medimos en los dos, vemos que nos da el doble. Por lo mismo, porque se suman, al ser en serie, se suman la impedancia. Bueno, ahora vamos a realizar la conexión en paralelo, que simplemente es conectar un cable de uno a otro y para poder medirlo, mediremos por la otra salida que están puenteadas y veremos que, como se ve en el esquema, son positivo con positivo y negativo con negativo. Ahora vamos a tomar la medida en el +1 y -1 de la resistencia. Conectamos y como vemos nos da 3,26.
Esto quiere decir que se ha reducido a la mitad, porque si vemos, quitamos el puenteo, nos da 6,3. Lo metemos 3,2, porque divide la resistencia a la mitad. Bueno, ahora vamos a medir la impedancia, que como vemos pasa lo mismo. Tenemos 3,14 y si quitamos el puenteo se dobla, debido a que se reparte la señal de los altavoces en paralelo. Bueno, vamos a ver ahora mismo la respuesta en frecuencia que tenemos del filtro pasivo de 2 vías. Como vemos, ahora mismo lo tenemos conectado al outdrive, que es la salida de los agudos. Y ahora mismo vamos a empezar midiendo el ruido rosa que nos da el propio ultracurve. Vamos ahora a subir un poco el volumen para comprobar la respuesta que tenemos. Bien, y aquí, como podremos ver, tenemos los agudos y más o menos la frecuencia de corte que nos daría en este caso sería más o menos por aquí más o menos, que es entre el 3,1, 3,15 más o menos. Ahora lo cambiaremos y pasaremos a los graves, al outbass. Bien, ya hemos cambiado a la salida de outbass, que es la salida de los graves del filtro pasivo, y si subimos la etapa de potencia podemos ver que el ruido rosa que tenemos ahora mismo es plano. Eso quiere decir que el filtro pasivo no está haciendo nada. Es porque este filtro está hecho para graves, con lo cual el propio altavoz no podría vibrar a la frecuencia de los agudos, con lo cual sería innecesario hacer un corte en las subfrecuencias. Bueno, a continuación vamos a cambiar de un filtro de 2 vías a uno de 3. Para ello lo que hacemos es puentear la entrada que viene de la etapa de potencia del filtro de 2 vías a la entrada del filtro de 3 vías. Y ahora iremos cambiando las diferentes vías para medir su respuesta en frecuencia. Bien, tenemos conectado ahora mismo el filtro pasivo de 3 vías. Como podemos ver, son los medios lo que está puesto. Y la frecuencia de corte, ahora mismo la inferior estaría rondando los 400 Hz, mientras que la superior estaría rondando los 8 kHz. Vamos a pasar ahora mismo a los graves. Para ello vamos al filtro pasivo y cambiamos. Ya lo tenemos puesto, como se puede ver son los graves. Y aquí la frecuencia de corte estaría más o menos entre 1 kHz y 800 Hz. Ahora cogemos y pasamos a los agudos. Y aquí, como vemos, la frecuencia de corte estaría más o menos por los 2,5 kHz más o menos.